tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo muy especial para usted. Gracias por dejarme entrar a su lugar de trabajo, a su oficina, ahí donde está en este momento descansando, quizás ahí en su casita. Queremos compartir con usted la célula de esta preciosa hora de la noche. Ya usted me conoce, yo soy Marvin Mayorga, quien les acompaña siempre todos los jueves con este estudio bíblico acerca de estas reuniones familiares que hacemos acá en nuestro hogar. Desde acá le enviamos un saludo muy especial a usted. Puede compartir el video si gusta, mándeselo a alguien, compártalo con alguien. Y si gusta ver los anteriores videos, los puede encontrar en YouTube buscando Marvin de Mayorga. Y de esa forma puede encontrar los anteriores videos y de igual manera puede compartirlos con alguien, escúchelos. Aprendamos juntos de la poderosa palabra de Dios. Ese es el deseo nuestro, que aprendamos de esa palabra tan linda que es la palabra de Dios para poder ser mejores personas en la vida, ser mejores siervos de Dios, ser mejores hombres de Dios a través de el estudio de su palabra. Pertenecemos a la primera iglesia de Dios acá en Providence, que estamos trabajando ahí, junto con el pastor general, el pastor Reinaldo Guerra, quien, gracias a la misericordia de Dios, pues estamos ahí haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Quiero continuar con el estudio que hemos estado hablando acerca de conocer más a Jesús o conocer quién es Jesús. Y hoy quiero ponerle como título a esto, conociendo más de Jesús. Acuérdese de esto, que es muy importante saber de Jesús, pero también es muy importante saber quién es Jesús. Saber de Jesús y saber quién es Jesús. Porque podemos investigar y hablar de Jesús, pero ¿realmente lo conocemos? Yo recuerdo en una ocasión que me pidieron un trabajo de investigación, o sea, que hablara de un personaje que yo admirara, que no fuese un personaje bíblico, sino un personaje, alguien que yo conociera. O que yo tuviese, que fuera una persona que yo admirara, mejor dicho. Y yo me dediqué a buscar un personaje de la política, alguien que trabajaba en lo que es la área de la política, porque me llamó la atención cómo esta persona trabajaba. En sus estudios leí varios libros de esta persona y busqué su biografía, y en toda su biografía pues me daba un punto bien importante, por lo que empecé a seguirlo en el sentido de aprender de esta persona. Aprendí varios principios que él enseña acerca del liderazgo de sus libros. Y fui leyendo varios libros de esta persona y me ayudó en realidad. Pues yo escribí de él y escribí lo que yo prácticamente entendía, haberlo conocido. Pero yo escribí lo que investigué de él. Pero en realidad yo nunca me tomé un café con él, yo nunca me senté en una mesa a platicar face to face, como dicen, o cara a cara con él. Por lo consiguiente, yo hablé de él porque sabía de él, pero no lo conozco a él. Entonces, esto es lo interesante, que a veces hacemos esto con el mismo Dios. Hablamos de Dios, conocemos de Dios, pero lo conocemos a Él. Y yo no pretendo decirte a ti que conozco más que tú o que conozco más que su persona, porque esto puede ser el problema también en nuestra era, que a veces hay personas que saben un poco más que uno y se creen más que los demás, y esto es peligroso. Hay otros que saben menos y se sienten menos personas que los demás, o menos importantes. Y el objetivo de este estudio no es que tú te sientas menos que yo o más que yo, sino que aprendamos juntos de la palabra de Dios, que aprendamos juntos a encontrar a Jesús, a conocer más a Jesús. Acuérdese que ese es el propósito de estos estudios, conociendo más a Jesús. Y vamos a usar como lema siempre el versículo ese que usamos la semana pasada de Isaías, cuando Isaías dice en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, y esto es lo que yo quiero enfatizar, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo me estoy enfocando en esta palabra de admirable y consejero, admirable y consejero. De este pasaje vamos a sacar lo que quiero enseñar el día de hoy. Y
cuando Jesús lo vemos que él ya llama a sus discípulos después de bajar del desierto, pasa por el área del mar de Galilea, recoge digo, a Mateo, a Pedro y a todos los que están ahí en el área del mar de Galilea y reúne al grupo de discípulos. Entonces yo quiero llevarte hoy ya a Jesús, a este consejero en la acción. En Juan 7, 45 y 46, los sacerdotes mandan arrestar a Jesús con unos alguaciles. Y quiero tocar este punto porque es bien importante lo que quiero enseñar o que aprendamos de la palabra de Dios. Dice el capítulo 7, verso 45 de Juan: los alguaciles del templo regresaron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos, quienes les preguntaron: ¿por qué no trajeron a Jesús? Los guardias contestaron: nunca ha hablado nadie como lo hace ese hombre. Repito, los sacerdotes y los fariseos mandan arrestar a Jesús con los guardias del templo. Ellos, al llegar donde está Jesús, lo escuchan hablar. Y cuando lo escuchan hablar, dicen: Dios mío, pero nosotros nunca en la vida hemos escuchado hablar a un hombre como esto o como este. Ahí es donde se cumple lo que Isaías había profetizado: admirable, consejero. O sea, cuando una persona es admirable, cuando una persona es consejera, a ti te anhela escuchar. A ti te anhela seguir escuchando a esa persona. Por eso estos alguaciles, cuando llegan allá, se quedaron perplejos, con la boca abierta, como decimos en el argot popular, escuchando al maestro. Y dijeron ellos: no, hombre, yo no vamos a arrestar a este hombre. Nunca en la vida hemos escuchado hablar a una persona como esta. ¿Por qué? Porque Jesús era el admirable consejero. Escuchar a Jesús es lo mejor que puede suceder. Por eso es bien importante escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo ve el mundo? El mundo que no conoce a Jesús ve que nosotros somos locos. De hecho, nos llaman locos. Y eso usted lo puede encontrar en 1 Corintios. Si usted quiere leer el capítulo 1 del verso 18 en adelante, léalo. Ahí está esa historia que dice... Bueno, yo le voy a leer el verso 23 y el verso 24. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. O sea, los judíos, estos religiosos, era piedra de tropiezo para ellos. Para los gentiles, una locura. Eso es lo que nos dicen a nosotros: no, tú eres un loco, tú eres un fanático. Pero cuando nosotros encontramos la sabiduría de Dios, no importa que le llamen loco, no importa que le llamen lo que le llamen, porque usted encontró la verdad. Cuando usted tiene la verdad, la gente se puede reír de usted, pero como usted tiene la certeza de que tiene la verdad, no le importa que se rían de usted. Por eso no me importa que me llamen loco, porque yo tengo la verdad, que es Jesucristo. Usted también la tiene. Usted tiene la verdad. Y por eso es bien importante. Pero mire lo que dice el verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, cuando usted nota, en el verso 23 dice: para los judíos, ciertos judíos. Pero habían judíos que habían sido llamados. Habían judíos que habían sido ya traídos a la familia de Jesucristo. Y habían gentiles también que habían ya venido a los pies de Cristo. Por eso, a estas personas, para ellos y para nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el lenguaje de Dios, la sabiduría, hablar con entendimiento. Por eso que nosotros debemos de buscar ese Jesús. ¿Quién es Jesús? Cuando nosotros nos vamos acercando a Él, nos vamos dando a entender que, o nos vamos identificando que realmente necesitamos mucho por aprender de Jesús. Y aquí nosotros podemos ver que anunciamos a un Cristo crucificado, a un Cristo que fue crucificado, que murió, que fue enterrado, pero al tercer día fue resucitado. O sea, nosotros creemos en un Dios que no está en la cruz, que no está muerto, sino que está vivo y está a la diestra del Padre abogando por cada uno de nosotros. Ahora, entendemos que Jesús es la sabiduría de Dios, por supuesto, ¿verdad? Ya lo dijimos. Ahora, para entender esto, hay que ver por qué el sabio Salomón escribe en el proverbio, en uno de sus proverbios, en el capítulo 16, verso 16, y dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado,
y adquirir inteligencia vale más que la plata. Ahora el proverbista dice la sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. Si usted humanamente le dice a alguien, oye, ser sabio vale más que el oro y la plata, dice, está loco, el oro vale más. No, hay personas que usted le da $100 y esa persona con la sabiduría de Dios los convierte en 1000. Y hay personas que le dan $1000 por no tener la sabiduría, lo convierten en nada. ¿Por qué? Porque empiezan a invertirlo en cosas que no deben de invertirlos. Por eso es bien importante nosotros tener la sabiduría de Dios. Y al tener a Cristo, tenemos la sabiduría de Dios. Por eso el proverbista vuelve y escribe en el capítulo 2, versos 3 y 5, dice, pide entendimiento y busca la sabiduría, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Mira lo que dice el verso 5. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Eso dice en esta versión que se lo estoy leyendo yo. Y conocerlo de verdad. O sea, la sabiduría es la que nos lleva hacia la presencia de Dios, a buscar a Dios y a conocerlo. Buscar a Jesús es buscar la sabiduría del Dios. Eso nos ayuda a conocer más a Dios y ver nuestros errores, porque el problema en realidad es que a veces nosotros tenemos errores, pero como nos creemos que sabemos mucho, no aceptamos nuestros errores. Pero entre más nos acercamos a Jesús, más vamos a ver nuestros errores y más vamos a decirle, necesito ayuda. Por eso que Juan el Bautista decía, es menester que mengüe yo para que él crezca. Tener ese entendimiento, tener esa sabiduría, llegar a ese nivel de decirle, papá Dios, crece tú, pero yo mengüe. No es fácil. Mucha gente quiere andar con el pecho levantado porque quieren ellos verse y no ver a Jesús. Nosotros tenemos que escondernos detrás de Jesucristo, detrás de la cruz de Cristo, detrás de Él, a través de su conocimiento y su sabiduría. Por eso que Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Buscar la sabiduría de Dios, buscar a Jesús, buscar a Dios. Vuelvo y repito esto. Jesús es la sabiduría de Dios. Él es el conocimiento de Dios. Él es todo. Mire, si este planeta, si usted se sienta y empieza a ver lo que es el universo, con que todo está ajustado a una cosa tan impresionante. Se necesita ser demasiado sabio para poner todo esto a girar. Algo enorme, algo inmenso. ¿Por qué? Porque Dios es la sabiduría. Y a esa sabiduría es que tenemos que buscar. ¿Por qué muchos de nosotros repetimos las mismas historias de todos nuestros antepasados? Porque, número uno, porque no queremos reconocer que estamos mal. Y número dos, no nos dejamos enseñar. Número tres, no buscamos la sabiduría de Dios. Buscamos la sabiduría del mundo. Y la sabiduría del mundo no te ayuda a nada. No te ayuda en nada. Lo que necesitamos es la sabiduría del Dios Todopoderoso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Eso dice Jesús. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos lo contrario. Buscamos las añadiduras y después buscamos a Jesús. Si tenemos que ir a trabajar un domingo, pero ya tenemos un compromiso de ir a la iglesia, mire, usted deja de ir a la iglesia por ir a trabajar, por un par de pesos. Y si usted nota, en este capítulo 6 de Mateo, está hablando acerca del afán, el afán y ese deseo de hacer dinero, ese deseo de la ambición. Entonces aquí donde vemos nosotros claramente que Jesús dice, búscame a mí primero y todo lo demás, todo lo que necesitas, te va a venir por añadidura. Y usted sabe lo que es una añadidura, ¿verdad que sí? Claro que lo sabe. Entonces mire, si usted ya tiene un compromiso con Dios, y esto es lo bonito cuando usted pone a Dios en primer lugar. Usted dice el domingo yo voy para la iglesia y después me voy con la familia. Pero si usted le sale un compromiso, le llama a su jefe y le dice, mira que tengo un trabajo que terminar. Lo primero que es usted ni le pregunta a Dios ni le pregunta a su familia. Usted le dice a la mujer, mañana tengo que trabajar y punto. Grave error del ser humano. Porque estamos buscando las añadiduras, llevándole la contraria a Dios. Por eso que no prosperamos. Siempre estamos tropezando, como dice una canción secular, con la misma piedra todo el tiempo. ¿Por qué? No queremos buscar la sabiduría de Dios. El buscar la sabiduría de Dios te hace pensar,
te hace una persona pensante. ¿Qué es lo primero? Te paras en una encrucijada, dices, espérate, tengo que analizar esto. ¿Qué es lo que va primero? Entonces, cuando tú tienes a Dios en primer lugar, tú haces las cosas diferentes. Mire, cuando usted conoce a Dios y cuando nosotros conocemos a Jesús de verdad, usted no duda. Usted no duda. El problema cuando conocemos de alguien, solo conocemos de alguien, y esa persona viene y te dice, oye, ¿sabes lo que dijo fulano de tal? A ti te hace dudar. ¿Por qué? Porque solo lo conoces. Cuando solo conoces a alguien y esa persona que se te acerca te dice, mira, yo conozco a fulano de tal, y tú dices, no, yo conozco de él, dices tú. Pero la otra persona te dice, no, pero yo lo conozco a él. Y esta persona es así, así, te hace dudar porque tú solo conoces de él y no lo conoces a él. Entonces es muy importante que conozcamos de Jesús a través de sus escrituras, pero que lo conozcamos a él a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos lleva de victoria en victoria buscando hacia la presencia de Dios. Él nos guiará hacia toda verdad y la verdad es Jesucristo. Continúo. Ahora, yo quiero que miremos a este Jesús en acción. A Jesús, el que el profeta Isaías dice, admirable consejero. Y para eso tenemos que ver el Sermón del Monte. Definitivamente, ahí empieza Jesús a desarrollarse como ser humano, como hombre, acordándonos que Jesús era 100% divino y 100% humano. Aquí Jesús empieza a desarrollar esa sabiduría y empieza a hablar. Dice, después de haber llamado a sus discípulos, como dije, comenzó a demostrar cuando hablaba, cuando abría su boca. Dice que enseñaba. O sea, cuando nosotros escuchamos hablar a una persona, ¿nos entretiene, nos enseña o nos ofende? Todo depende de la capacidad que tenga esa persona. Si es una persona dotada como Jesús, Jesús cuando abría la boca enseñaba, reprendía con amabilidad y reprendía a aquellos que se suponía tener la verdad y no la cumplían. Entonces, note, dice en Mateo 5, versos 1 y 2, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Acuérdese, él ya había llamado a sus discípulos. Aquí estoy ya poniendo a Jesús en acción. Vamos a viajar, ¿ok? Y aquí vamos a ver a Jesús sentado en la ladera del monte. Y dice, y abriendo su boca, dice el verso 2, y abriendo su boca les enseñaba. Les enseñaba. O sea, cuando nosotros escuchamos a una persona, te tiene que enseñar. Yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que solo te entretienen. Personas que te hacen, te hacen sentir bien en el momento. Pero en realidad cuando terminan de hablar y tú preguntas, ¿y qué enseñó? La gente dice, pues no sé. Yo espero en Dios que con estos estudios nosotros aprendamos juntos. Yo no me creo que sé más que todos. Al contrario, yo no sé nada. Yo lo único que sé que no sé nada, dijo un gran sabio. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos guiar por Dios. Pero la Biblia es el manual para enseñarnos a nosotros, para cuando estemos en tiempos difíciles, nosotros seamos personas que estemos parados sobre la roca, que no nos caigamos tan fácil. Entonces, mi deseo hoy, en esta noche, es que tú y yo aprendamos a acercarnos más a Jesús y a conocer más a Jesús. Por eso, cuando él habló, abrió su boca, dice que enseñaba. Mire, número uno, lo que me llama la atención acá, lo primero que hace Jesús, ve a las personas. Él ve la necesidad. Él ve tu situación. Él ve cómo estás conduciéndote. Y cuando Él habla, Él te enseña. Lo segundo que vemos es que dice que cuando Él habló o abrió su boca, enseñaba. Y esto es lo bien interesante que me llama a mí la atención, que cuando Jesús abría su boca, Él siempre enseñaba algo. Y conforme usted vaya leyendo todos los 4 evangelios, o quizás en futuros programas, vamos a ver que Jesús cuando se sentaba a hablar, traía una enseñanza. Es más, le hacían una pregunta y Él respondía con una pregunta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. Sin duda alguna, la misma esencia del amor de Dios, la misma esencia de la sabiduría, era la que andaba caminando entre los hombres. Y muchos no se dieron cuenta quién era Jesús.
Por eso es bien importante conocer quién era Jesús. Vamos a ver, aquí vamos a ver algunos puntos importantes, si el tiempo nos da, acerca de las bienaventuranzas o el sermón del monte, como le llaman algunos, o bien conocido más como el sermón del monte, acerca de esta enseñanza que Jesús dio. Una de las primeras enseñanzas, y de hecho se cree que es una de las más largas enseñanzas que Jesús dijo en el comienzo de su ministerio. Y el número uno, vamos a ir por partes. El número uno, él le habla a los pobres de espíritu. ¿Quiénes son? Dice, los pobres de espíritu son bienaventurados. Verso 3 dice, estoy en Mateo 5, verso 6, ¿ok? Mateo 5, 6, Mateo 5, verso 3 en adelante. Ahí vamos a estar en lo que son las bienaventuranzas o el sermón del monte, como le llaman en la Biblia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es Jesús hablando. Entonces todo el mundo se queda, ¿qué? Mire, estos llevan sus mentes a su condición cuando es baja, cuando la persona se siente menos que nadie. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué son? Son los humildes, los pequeños, según su propio criterio. Son aquellos que se sienten menos que los demás. Son aquellas personas que todavía no han elevado o no se han levantado un poquito más a aprender más de Jesús. O sea, ven su necesidad, que se duelen por culpa y tienen sed de su Redentor. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? El reino de la gracia es de los tales. El reino de la gloria es para ellos. ¿Para los quienes? Para los que son pobres en espíritu. Y aquí ha habido una confusión, porque hay gente que cree que ser pobre es estar cerca de Jesús, pobre económicamente. Y grave error, porque Jesús es el dueño del oro y la plata. Claro, no está en uno tener esa ambición que ya acabamos de decir. Aquí lo que está hablando de pobre en espíritu son aquellas personas que se sienten que no valen nada. Aquellas personas que se sienten humilladas por todo el mundo. Aquellas personas que no encuentran en quién confiar. Son bienaventurados cuando encuentran al Redentor y les dice, bienvenidos. Ustedes han sido apaleados por el mundo, pero hoy vienen a la presencia de Dios y han encontrado un Redentor. Este es Jesús hablando. Número 2, los que lloran son bienaventurados. Ahí dice el verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús hablando, parece ser aquí que se trata de la tristeza santa, aquellas personas que obran verdadero arrepentimiento de humildad, aquellas personas que vienen con un corazón constricto y humillado y le dicen a Dios, aquí estoy. Y Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran. Entonces diría yo, entonces todos los que lloran son bienaventurados. Preguntémonos, ¿por qué Jesús dice esto? Está hablando la sabiduría. O sea, está hablando, dice, es una dependencia continua para ser aceptado por la misericordia de Dios a través de Jesucristo. O sea, una persona que llega al altar y se quebranta y llora ante la presencia de Dios, el tabernáculo allá del lugar santo, ella está llorando, pero llorando con un corazón quebrantado, que el mismo sacerdote se confundió. Y allí fue ese corazón humillado, llorando delante de la presencia de Dios. Su respuesta fue llegada. Su respuesta llegó. O sea, lo que ella pidió fue contestada. Por eso es bien importante que Jesús dice, cuando busquen constantemente al Espíritu Santo para ser saciados, tienen que hacerlo con un corazón quebrantado. No llorar por llorar. Bueno, no sé si habrá gente que llora, pero allá en mi pueblo decían, tienen lágrimas de cocodrilo. Nunca he visto las lágrimas de cocodrilo, pero es un decir de la gente. Pero debemos de quebrantar nuestro espíritu y sacar esas lágrimas, porque, oiga, tiene beneficios. Número 3, los mansos son bienaventurados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mire, los mansos son los que se someten calladamente a Dios. Son los que no
papá Dios dice, vamos para allá vamos. Los mansos no son aquellos que les cuesta arrancar, porque esos son perezosos. Manso son los que pueden tolerar insultos, son callados, son hombres prudentes, no devuelven una respuesta agresiva cuando los ofenden. Una persona mansa son los que en su paciencia conservan el dominio de sus almas cuando escasamente tienen posesión de alguna otra cosa. Repito, estos mansos son bienaventurados aún en este mundo. La mansedumbre fomenta la riqueza, el consuelo y la seguridad aún de un mundo lleno de maldad y perversidad. Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Usted cree que un orgulloso, un arrogante va a recibir algo de herencia? No, que va. Por eso Jesús está hablando esto y le está hablando al corazón de las personas. Por eso es bien importante, mire, cuando usted escucha a alguien que le habla al corazón, que le habla a su conciencia, no que le hable a sus sentimientos. El problema es cuando le hablamos a los sentimientos, es que usted emocionalmente se emociona y empieza usted a menearse y a hablar raro. Cuando Dios lo que quiere es que usted tenga conciencia, que escuche la palabra de Dios para que la palabra de Dios lo limpie. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos tiene que confrontar y nos tiene que limpiar. Número 4, los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados. Número 6, o verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia está aquí puesta por todas bendiciones espirituales. Estas son las compartidas o compradas para nosotros por la justicia de Cristo, confirmadas por la fidelidad de Dios. Nuestros deseos de bendición espirituales deben de ser fervientes, buscarlas en todo tiempo. Bienaventurados los que tienen hambre, esa hambre de buscar de Dios. ¿Cuál es el hambre suya? No sé, si es de comer tortilla, frijoles, arroz con gandules. No, aquí dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando usted tiene hambre de conocer de Dios, usted va a conocer a Jesús. Por eso que ellos no entendían. Y Jesús les empieza a hablar, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Hacer justicia. Aquí no va a haber más mentira, aquí ya no va a haber más tolerancia, aquí ya no se va a querer más al más pequeño y al más grande se va a despreciar. No, justicia significa que todos somos iguales. Todos somos del mismo rango. Nadie es más que nadie. Por eso yo le dije, yo no me creo saber más que usted, pero usted no se sienta menos que yo. Todos somos iguales. El mismo precio pagó Jesús por usted como pagó por mí. Lo mismo pagó por el que está allá arriba como el que está allá. Ahora, hay gente que entienden un poquito más que uno, pero usted no se tiene que sentir menos que nadie. Por eso estamos aprendiendo. Pero estas bienaventuranzas son para que nosotros indaguemos en nuestro corazón. ¿Cómo estoy yo? ¿Tengo hambre y sed de justicia? ¿Soy de los que lloran en el altar? ¿Soy yo de los que buscan a Dios de verdad? Eso es lo que Jesús está diciendo. Si nosotros ponemos esto en práctica, vamos a ser personas bienaventuradas. Voy avanzando. El número 5. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Debemos de soportarnos los unos a los otros. Debemos de tener paciencia. Debemos de ser misericordiosos con los demás. No, a veces nosotros queremos solamente para mí, para mí, para mí, y nos olvidamos del prójimo. En esta época de pandemia, en esta época de necesidad, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentado a comer de sobra y tenemos comida en abundancia? Y hay personas que están pasando necesidad. Probablemente no les puede llevar un plato de comida, pero les puede mandar algo. Tenemos que ser misericordiosos, acordarnos del pobre, acordarnos de la necesidad del otro. La misericordia es bien importante. Por eso Jesús les está diciendo, ustedes parece que no tienen misericordia. Ellos miraban a los samaritanos y creían que los samaritanos eran enemigos. Bueno, de hecho los miraban como enemigos. Entonces, bien importante que Jesús les dice,
tiene que tener misericordia. Si nosotros ponemos en práctica todo lo que aquí está diciendo Jesús, vamos a ser personas de excelencia. Está hablando la sabiduría de Dios, está hablando Jesús. Bienaventurados, debemos de tener compasión por las almas del prójimo, ayudarles. Tenemos que comprender los que están en el pecado. ¿Sabe por qué mucha gente que está en el mundo no quiere venir a los pies de Cristo? Por gente religiosa que en vez de ayudar golpean. Te lo mereces, eso te está pasando por alejarte de la iglesia. Aquel lo encuentran borracho y le dice, tú eres un hijo del diablo, y así les predican. No, hay que tener misericordia por esas personas. Los israelitas estaban pasando por eso. Por eso que Jesús les da la parábola del buen samaritano. Porque ellos no podían ver a una persona que tuviese sangre encima porque le pasaban por un lado y no lo tocaban. Y Jesús les dice, tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que tener misericordia para nosotros poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Número 6. Los de limpio corazón son bienaventurados porque verán a Dios. Dice bienaventurados, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Mire cómo Jesús viene hablando, viene trabajando en el corazón de las personas. Es bien importante que nosotros entendamos. Cuando escuchamos a Jesús hablar, está hablando la sabiduría de Dios y dice, aquí son plenamente, oiga bien, los que tienen el corazón limpio son los que van a ver a Dios. Los que tienen el corazón limpio, esto está hablando de santidad. Los de corazón limpio deben de ser purificados por la fe, por los mandamientos de Dios. Tenemos que decirle a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Por eso que cuando usted lee el Salmo 51, David se encontró sucio, pecó. David hizo lo que no tenía que hacer y él se sentó y se sintió sucio. Por eso en el Salmo 51 le dice, crea en mí un corazón limpio. Quita todo aquello que no te agrada. Quita todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso lo está diciendo David al Señor. Por eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué dice? Ellos verán a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Pues tenemos que limpiar nuestro corazón. Tenemos que decirle a Dios que limpie nuestro corazón. Solo los de limpio corazón serán capaces de ver a Dios. El impuro, si no se limpia, no podrá ver a Dios. O sea, Jesús les está diciendo, ¿sabe qué? ¿Tú quieres ver a Dios? Examínate tu corazón. Por eso que cuando le trajeron a la mujer en adulterio, que la encontraron en adulterio, Jesús no les dijo, yo sí tengo autorización de apedrearla, ustedes no. No, Él les dijo, el que se encuentre limpio o libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo allá? Estaba diciéndole, háganse un autoanálisis. Y cuando usted encuentre manchas en su corazón, usted no puede tirar piedra, porque usted está peor que ella. Entonces, eso es lo que habla la sabiduría. Y para cerrar, quiero cerrar con el 7 y el 8. Dice, los pacificadores son bienaventurados, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificador, aquella persona que cuando llega a un lugar y hay una riña, hay una pelea, y él llega a apaciguar, es el que contesta con una palabra suave al agresor. Un pacificador es bienaventurado. O sea, se dando cuenta el maestro hablando, bienaventurado. Usted tiene que ser un pacificador, usted no tiene que ser un irritador, usted tiene que ser de las personas que hacen un lado la ira. La blanda respuesta apacigua la ira, dice el proverbio. O sea, tenemos que nosotros ser personas pacificadoras. Donde lleguemos, llevemos paz. No seamos personas que en vez de ayudar, estamos empujando a que la persona se vaya a pelear. Oye, hay personas que cuando oyen un chisme y dicen, sí, un chisme, dije, ¿verdad? Ellos le aumentan para que como que, a ver qué pelean, a ver qué sacan. Tenemos que ser personas bienaventurados. Y el 8 dice, los que son perseguidos por causa de la justicia son bienaventurados. Si somos criticados porque nosotros somos cristianos, somos bienaventurados. Yo espero que estos puntos importantes sean de gran bendición para su vida. Se los voy a repetir así rapidito. Los pobres en espíritu son bienaventurados. Son aquellos que les falta por aprender. Son aquellos que todavía no tienen completamente el conocimiento de Dios.
Son bienaventurados porque nosotros nos dejamos guiar por Dios. Somos discípulos de Jesucristo. El número 2 era, los que lloran son bienaventurados, los que quebrantan su alma en el altar de Dios, los que buscan a Dios de todo corazón son bienaventurados, los mansos son bienaventurados, los que no nos peleamos, no nos enojamos por cualquier cosa, somos bienaventurados. Y la número 4, los que tienen hambre y sed de justicia, somos bienaventurados, los que deseamos conocer más a Dios. Número 5, los misericordiosos, somos bienaventurados, tenemos que tener misericordia. Yo espero en Dios que hoy Dios haya hablado a tu vida. Conozcamos más a Jesús. Tenemos que escudriñar nuestro corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero hacer una oración por ti. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Te doy gracias a ti, Señor, porque hoy tú hablaste a nuestras vidas. Queremos conocerte más, Señor. Queremos conocer más de ti, Señor. Queremos aprender más de ti. Queremos encontrarnos contigo, Señor, cada día. Aprender más de ti, Señor. Señor, si nosotros ponemos en práctica estas bienaventuranzas, seremos personas de excelencia, personas de bien. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte el video si gustas, que Dios bendiga tu familia. Recuerda que buscar a Jesús es la mejor decisión que podemos hacer. No es igual hablar de alguien que conocer a alguien. Conocer de alguien que conocer a ese alguien. Dios te guarde, Dios te bendiga. Bendiciones.